Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bienvenidos todos, hermanos, los que estamos acá presencialmente y también los que nos están mirando a través de las redes sociales. Bueno, que la bendición que está acá les llegue también a ellos a lo lejos. Para Dios no hay distancias, para Dios no hay nada imposible. Decile al que está a tu lado que para Dios no hay nada imposible. La Biblia dice que animemos a los de poco ánimo y que Pablo y Bernabé animaban y fortalecían el ánimo de los discípulos. Así que cuando nos congregamos, cuando nos vemos, podemos animarnos unos a otros con palabra de Dios, creyendo que para Dios no hay nada que sea difícil, no hay nada imposible, y sabiendo que nuestras vidas y nuestra familia y todo lo que podamos decir que es nuestro está en las manos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Amén. Así que vamos a orar entregando este momento en las manos del Señor. Los que nos miran también por las redes sociales, si quieren pueden cerrar los ojos, levantar las manos y alabar y adorar al Señor. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, y damos a ti la gloria. Damos a ti la gloria. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias porque venimos con fe, expectantes, Señor, de que cosas gloriosas suceden, Dios mío, cuando nos reunimos en tu nombre, porque prometiste estar ahí, Dios mío. Prometiste estar entre nosotros ahora, Señor. Y te damos gracias por eso. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Y si estamos solos, también has prometido que si te buscáramos de todo corazón, te íbamos a encontrar. Señor, gracias te damos. Gracias porque la victoria está en Jesús, nuestra bandera. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por permitirnos venir, Señor, y estar en tu presencia y adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Ponemos, Señor, cada minuto, cada segundo que pasa, Señor, en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, danos un tiempo de victoria. Danos un tiempo de poder, de gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Tu palabra dice, cree y verás la gloria de Dios. Y nosotros creemos, Señor. Y estamos expectantes de lo que vas a hacer, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer, Señor. Tu palabra dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como una luz. Rayos brillantes salían de sus manos y allí estaba escondido su poder. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret ponemos este tiempo en tus manos y te damos gracias, Señor. Muy bien, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a preparar nuestros corazones para que el Señor hable a nuestras vidas. Es necesario que el Señor hable a nuestros corazones. Así que quiero que cierres tus ojos y allí donde tú estás a nivel personal, después de haber celebrado la Santa Cena, de poder alabar y adorar a Dios, es el tiempo de ahora ser alimentado espiritualmente con su palabra. Dile ahí donde estás, Señor, yo necesito que me hables. Necesito palabras, Señor. Habla mi vida, habla mi corazón, pero sobre todo a poder retener tu palabra, a poder guardarla, atesorarla y ponerla en práctica, Señor, cada día de mi vida, Señor. Que yo sea un reflejo de que soy tu hijo por la obediencia a tu palabra. Señor, te pedimos tu bendición, Padre, en tu palabra, que nada nos distraiga en esta hora, Señor, sino que estemos atentos al mensaje que hoy, Señor, tienes preparado para nosotros, los que estamos hoy presentes y los que están en este momento conectados a través de las redes sociales, que ellos no tengan ningún problema en la conexión, Señor, y también puedan ser bendecidos con la palabra el día de hoy, Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. ¿Sabes que hay muchas veces encontramos la expresión cuando estamos por la calle donde dice, esta persona es muy buena, esta persona ya se ha ganado el cielo? ¿Has escuchado alguna vez esa expresión? Y parece que
por hechos o por obras, la persona logra ganar el cielo. Que es totalmente rotundo a lo que va la palabra de Dios. La Biblia no nos enseña eso. Pero parece que las personas se quieren sentir en paz para con Dios, estar bien delante de Dios por medio de obras y de hechos. Y eso como que les hace sentir bien, ¿verdad? A sí mismo, diciendo, bueno, yo logré, porque siempre sale la palabra yo logré hacer, yo hice, yo me propuse, yo logré, yo hice esto. Y pensamos que somos buenos por los hechos que estamos haciendo. Y creo que es lo más erróneo que puede tener el hombre. Es lo más equivocado y lo vamos a ver ahora a la luz de las Escrituras. Si alguien siempre está pensando así en estas cosas, sin duda alguna, son los judíos. Si nosotros vamos a Israel, vemos que ellos muchas veces practicando la ley quieren ser justificados por medio de la ley, por medio de hechos y hechos y hechos. Incluso ellos quieren presentarse delante de la gente orando en voz alta. ¿Para qué? Para que la gente vea y pueda decir qué hombre de oración. Incluso el Señor Jesús dijo, bueno, si ustedes están buscando esa recompensa, ya la tenéis. Mucha gente los está observando. Ya tenéis vuestra recompensa. Pero el Señor Jesús nos exhorta y dice, pero vosotros no vais a ser como ellos, sino que van a orar como en el aposento y cerrada la puerta, lo que hacéis en lo secreto, vuestro Padre lo recompensará en público. Esa es la enseñanza que hace el Señor Jesús. Ellos oran en voz alta, ellos hacen muchas cosas para ser vistos por los demás, para decir, qué hombre, cómo practica la ley, un hombre justo delante del Señor, pero no viene por medio de eso, no viene por medio de hechos, no viene por medio de hacer cosas. ¿Por qué? Porque si no la gloria sería del hombre. Si no la gloria sería del hombre. Por eso las Escrituras, una de las cosas que nos exhorta en Romanos capítulo 3, si leemos desde el versículo 10, por ejemplo, dice, como está escrito, fíjate lo que dice aquí el apóstol Pablo, una carta que le escribe a los romanos. Él todavía no ha ido a Roma y él escribe a los creyentes, judíos y gentiles, por medio de esta carta, y les exhorta. Y una de las cosas que le quiere exhortar y llamar la atención a los judíos es que ellos quieren vivir bajo la ley, haciendo la ley. ¿Por qué? Porque piensan que son justificados obedeciendo y sirviendo y haciendo lo que dice la ley. Y dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fíjate la exhortación que habla aquí, no hay ni siquiera ni un justo. No hay uno que haga lo bueno. Por mucho que intentes, no lograrás hacer las cosas bien. No lograrás llegar a la plenitud, a la exigencia de nuestro Dios en medio de la ley. No hay quien pueda cumplir la ley toda completa. No hay ni uno que pueda cumplir toda la ley. Y Pablo los está exhortando porque solamente uno cumplió la ley completa. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos quieren estar metidos en la ley, ser justificados por la ley. Y Pablo los exhorta que no es por hecho, no es por obra, no es querer hacer la obra de la ley. Y después, si seguimos leyendo, en el versículo 19, llega y le dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Qué trae la ley? Estar bajo el juicio de Dios. Somos medidos bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Te das cuenta? Ningún ser humano bajo la ley será justificado. ¿Por qué? Porque vas a cometer pecado, te vas a equivocar, vas a hacer lo malo. No vas a poder presentar tu vida justificada cumpliendo la ley delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y ellos se esforzaban y se esfuerzan por cumplir la ley para ser justificados. Y Pablo los exhorta y dice, ¿no se dan cuenta que queriendo cumplir la ley se están, al contrario, se están exhortando a sí mismos? Está saliendo a la luz vuestros pecados, que es imposible que sean justificados por medio de la ley. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Fíjate que la ley nos presenta a nosotros delante del juicio, delante de Dios. Pero ahora dice que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios.
testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe. No es por la obra, no es por la ley, sino es por la fe en Jesucristo para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. ¿Hay alguien aquí que no haya pecado? Menos mal. Todos somos pecadores delante de Dios. Todos. Pero no vamos a ser justificados por nuestros hechos, por querer cumplir la ley. No, el Señor dice, somos justificados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, no, yo hice tantas cosas, yo hice todo esto. No es por obras. ¿Y cuántas veces vemos personas que cuando llega, por ejemplo, estas fechas, ¿verdad?, religiosas, como la Semana Santa, piensan que todo el daño que han hecho durante el año ya se va a cubrir en esas fechas? Y comienzan a caminar arrodillados y empiezan a hacer ciertas ceremonias y ellos creen que por esos hechos, esos actos o esas obras, ya su perdón, ¿verdad?, ha venido el perdón hacia la vida de ellos. Qué equivocados están. No es por obras, sino es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fíjate, hemos sido justificados. ¿Pero qué debo hacer para ser justificado? Nada. Ha sido gratuitamente por medio de nuestro Señor Jesucristo que ha dado la redención. ¿Y qué es la redención? El rescate. Él nos ha rescatado. Él nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Él ha traído salvación a nuestra vida. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Nada. Él pagó el precio. Eso es la redención. Él me redimió de mi pecado. Él me redimió de mi esclavitud del pecado. Y me trajo libertad, me trajo vida y vida en abundancia. Él fue. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Creer simplemente. Cree en Él, ten fe. No voy a expresar y no voy a explicar la fe. Pastor Jerónimo ha dado una enseñanza extraordinaria el domingo pasado y el jueves pasado sobre el tema de la fe. Si no la has escuchado, escúchala. Pero Pablo les está exhortando y les está diciendo, son justificados por medio de la fe en el Señor Jesucristo, gratuitamente, no tenéis que pagar. Él pagó el precio y hemos sido redimidos, rescatados. Ahora, para que me entiendan qué significa, te voy a ilustrar un poco con una historia, lo que quiere decir redimido. Había un padre que estaba construyendo junto con su hijo, con mucha alegría, edificando un barco. Y ambos estaban construyéndolo desde cero. Comenzaron a crear un barco, ¿verdad?, precioso, hermoso. Y después que el barco había estado terminado, finalizado, él junto con su hijo llevan el barco a un lago. Y cuando llevan el barco al lago, lo ponen en el lago y los dos contemplan la hermosura del barquito. Pero a medida que empieza a pegar el viento fuerte, el barco se va alejando, hasta que llega un momento que se pierde. El barco se perdió. El hijo estaba triste porque le había costado mucho, ¿verdad? Porque ambos con mucho esfuerzo e ilusión habían construido el barco, pero el barco se perdió. A cabo del tiempo, el hijo y el padre están dando una vuelta y resulta que entran en una tienda donde ven que en esa tienda que vende muchas cosas está a la venta nada más y nada menos que el barco. Aquel barco que habían perdido. Él podía haber dicho, no, pero es que el barco es mío. No, lo perdiste. El barco se perdió. Ahora hay que pagar por él. ¿Y qué hizo? El hijo pagó el precio del barco para poder recuperar, rescatar aquello que él había creado, aquello que había hecho junto con el padre. Pagó el precio de ese barco para que fuera nuevamente de ellos. Esa ilustración es lo mismo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Todos los que estábamos aquí estábamos perdidos en el pecado, siendo esclavos del pecado. Pero gracias al precio que pagó nuestro Señor Jesucristo, Él nos rescató. Él te eligió y me eligió, no nosotros a Él. Él fue el que nos eligió.
Y Él ya pagó el precio, no solamente por el pasado. Él pagó el precio por nosotros y por los que han de creer en Él más adelante. Fue un precio que pagó. No hay alguien que pueda pagar ese precio tan alto, sino solamente nuestro Señor Jesucristo. No hay obra que pueda pagar ese precio. No hay algo, no hay nada que un padre diga, yo hago esto. No hay nada que se pueda pagar. Es un precio demasiado elevado que única y exclusivamente lo pagó nuestro Señor Jesucristo, dando su vida por ti y por mí. Ese precio que teníamos que pagar nosotros, lo pagó Él. Y a veces, ¿por qué hay tantas personas que le cuesta tanto creer en el Señor? Si simplemente el Señor te está llamando y está diciendo, ven a mí, cree en Él. De tal manera amó el Señor, amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todos, aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Simplemente en creer en el Señor Jesús. ¿Sabes? Hay personas en las que nosotros, no sé si te ha pasado, yo he hablado con algunos, que cuando hablamos y le dices, ¿crees en Dios? Claro que creo en Dios. Dice, mira, crees en Dios, entonces le habrás entregado tu vida a Cristo. No, pero no creo en Cristo. ¿Te ha pasado? No tiene sentido simplemente decir que crees en Dios si no crees en el Hijo. Porque Dios entregó a su único Hijo por amor al mundo. Y dijo que todo el que cree en el Hijo será salvo. La salvación viene por el Hijo. Y hemos sido justificados por medio del Hijo. ¿Por qué? Porque ahora el Señor, ahora Dios Padre nos ve a través de su Hijo. Y por eso somos justificados por medio de su Hijo. Hemos hallado esa gracia delante de Dios. Y ahora podemos decir, soy salvo. El Señor me rescató. Estuve un tiempo perdido, pero el Señor me halló y me rescató. Quizás hay alguien aquí que se identifica como aquella oveja perdida, que se separó y se alejó, ¿verdad?, de las 99 y pensó que el pastor no lo iba a ir a buscar, que el pastor no iba a perder el tiempo en ir detrás de esa oveja, que el pastor tenía más preocupación por las 99 que por aquella que se había perdido. Pues déjame decirte que el pastor se preocupa tanto por aquella que se ha perdido que deja las 99 por ir por ti hasta encontrarte, porque Él pagó un precio por ti y Él te va a rescatar. Y Él quiere que tú vivas una vida de bendición, una vida teniendo refugio delante del Señor. Pero tenemos que acercarnos a Él. Y dice que Él nos redimió, a quien Dios puso como propiciación, o sea, sacrificio por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjate que el Señor tiene paciencia para pasar por alto los pecados pasados, para que podamos hallar el oportuno socorro por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y Él justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Ahora, ¿quién puede jactarse por medio de esta exposición que ha hecho el apóstol Pablo? Queda excluida totalmente. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley ¿de qué? De la fe. Ya no es por obras, sino es por fe. Es por fe en el Señor Jesús. Ahora, cuando yo estoy leyendo este texto, quiero que sepas, que te lo memorices y sepas dónde está. Para que cuando te encuentres a alguien en el mundo o fuera que te quiera exponer que sus obras le va a dar a él la salvación, tú puedas decirle que no es por obras, no es porque tú pretendas o quieras ser bueno. No hay ninguno bueno, todos somos malos. Solamente es por la gracia de nuestro Señor Jesús. Dice después en el versículo 28, concluimos, fíjate que dice, o sea, terminamos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Simplemente justificado por la fe. Ahora vamos a seguir adelante porque aquí hay algo interesante. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, que son los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión.
Fíjate, ambos por la fe serán justificados. Luego, por la fe invalidamos la ley. Porque ahora la gente dirá, bueno, ¿qué hacemos? ¿Invalidamos la ley? De ninguna manera, sino que la confirmamos la ley. No es que invalidamos la ley, sino que tenemos que entender que cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando nosotros tenemos ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, cuando sabemos que somos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido redimidos, ahora nosotros comenzamos a hacer obra, pero no para ser salvos, sino que el amor a Cristo me lleva a hacer obra. ¿Me has entendido? Esa es. Somos redimidos por medio de la fe, justificados por medio de la fe. Como estaba enseñando, ¿verdad? La enseñanza de la fe que nos daba Jerónimo la otra vez. La fe sin obra es muerta. Es muerta. Si nosotros presumimos y decimos que tenemos fe, que yo creo en el Señor, yo tengo que demostrar, pero no por obligación, sino por amor, que soy hijo del Señor. Y eso es lo que la gente no entiende. Eso es que la gente no llega a comprender cómo es que tú lees tanto la Biblia, cómo es que vienes a la iglesia, cómo es que te pasas tanto tiempo orando, cómo es que aquellas cosas que no te edificaban comienzas a dejar de hacerlas, cómo es que tu vida comienza a cambiar. No lo entienden. ¿Por qué? Porque no han tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Porque no han vivido verdaderamente ese precio que Jesús pagó por nosotros y de dónde nos rescató y de dónde nos sacó. Pero nosotros hemos vivido esa experiencia. ¿Has vivido esa experiencia? 5. Bueno, yo sé que muchos han vivido esa experiencia. Esa experiencia preciosa que solamente es que las palabras quedan cortas para poder expresar esa experiencia que hemos tenido en el Señor. Y ahora sí podemos ser hallados, justificados delante de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay obra que tengas que hacer. ¿Por qué? Porque dice que las obras son como trapo de inmundicia delante del Señor. ¿Crees que el Señor se va a fijar en tus obras? El Señor se fija en tu fe en el Señor. En verdaderamente en rendirte delante de Él. El Señor lo que está observando es la comunión que tú tienes con el Señor. Ese tiempo que tienes con Él verdaderamente. Eso es lo que el Señor se está dando cuenta. No es tanto tus obras y tus hechos, porque el Señor sabe que la comunión que tienes con Jesús es lo que te va a llevar a tener hechos. Hechos de tal manera que estás dispuesto a entregar tu vida por el Señor Jesús. ¿Quién puede llegar a ese amor? ¿Quién puede llegar a tal amor de decir, soy capaz de vivir para Cristo y morir por Él? Aquel que ha tenido un encuentro por Él. Aquel que reconoce que ha sido rescatado por el Señor Jesús. Y si Él lo dio todo por mí, nosotros tenemos que darlo todo por Él. No decir, bueno, Señor, te doy lo que me sobra. Me sobra este tiempo, te voy a buscar este tiempo. Me sobra esto, pues te doy esto. El Señor no está buscando las obras, ¿sabes? Él no quiere las obras, Él lo quiere todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Él lo quiere todo. ¿Por qué? Porque Él lo dio todo por nosotros. Y no hay nada más hermoso que saber que podemos vivir tranquilos. ¿Por qué? Porque la religión y la ley trae presión. Tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer y tienes que hacer. En cambio, el amor hacia el Señor no nos lleva a hacer, sino a buscar. Buscar. Por eso dice que sobre toda cosa, algo lo que tienes que hacer es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Busca al Señor sobre todas las cosas, búscale a Él y vas a ver cómo el Señor va a comenzar a bendecir tu vida, cómo el Señor va a hacer cosas maravillosas en tu vida. Y yo te puedo hablar en mi experiencia, porque a mí, y te lo he dicho muchas veces y te lo repito, cuando a mí me predicaron el evangelio, me llevaron a la iglesia y me dijeron, no tienes que cambiar, sigue haciendo lo que estás haciendo. Y digo, ¿cómo es posible que voy a ir a la iglesia y sigo viviendo pecador como siempre? Tú haz lo que quieras, pero ven a la iglesia. Eso a mí me chocó. Y yo fui a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando fui a la iglesia y tuve un encuentro con Cristo, el saber que había tenido un encuentro con Cristo me iba a llevar a dejar todas aquellas cosas que no le agradaban a Él. Por eso es que no es algo obligado. Las cosas se dejan por amor al Señor. Porque si lo dejas por obligación, déjame decirte que tarde o temprano vas a volver a caer. Pero cuando las cosas se comienzan a dejar porque el Señor te da la fortaleza, no te va a cautivar más.
Porque el Señor ya empieza a poner en nuestros corazones un rechazo. Y aquello que te cautivaba, aquello que te atraía, ahora lo aborreces. Lo aborreces. ¿Por qué? Porque ahora estás lleno de la presencia del Señor. Ahora el Espíritu de Dios mora en ti y Él te guía, Él te lleva a todo camino, Él te alumbra por toda verdad. ¿Por qué? Porque la misma presencia del Señor está con nosotros, en nosotros. Y no tenemos que vivir atemorizados. Lo único que el Señor está demandando es busca. Busca al Señor. Busca al Señor, que Él te va a dar la fortaleza. Acércate al Señor para que puedas hallar el oportuno socorro que viene sola y única y exclusivamente de Dios. No podemos caer como la gente dice, yo hago tantas cosas para tener mérito delante de Dios. No, hermanos, no tienes que hacer nada. Solamente preocúpate en servir al Señor, que buscando las cosas del Señor, que adorando a Dios, exaltando su nombre, las demás cosas saldrán solas. Las demás cosas van a salir sin esfuerzo ninguno. Y por eso es que nosotros podemos ser hallados delante de Dios justos, justificados, pero no por nuestros méritos. No hay alguien que diga, no, yo soy justo porque se le cayó la cartera a alguien y se la devolví. Bueno. No, hermanos, por muchas cosas buenas que intentemos hacer, somos pecadores. Lo llevamos, es el ADN que lleva el hombre. El único que puede liberarnos, el único que puede traer esa santidad a nuestras vidas es nuestro Señor Jesucristo. No son nuestros méritos. Ahora la siguiente es, si nosotros ahora hallamos esa justificación delante del Padre, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, vemos que ahora el apóstol Pablo toma ejemplo a Abraham. Dice que Abraham fue justificado, un hombre justo delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por sus obras? De ninguna manera. Por la fe. Por la fe también Abraham fue justificado delante de Dios. Y Noé también. Dice que Noé es un hombre justo. ¿Por qué? ¿Porque construyó el arca? No, por la fe que tuvo en Dios de que cuando Él dijo se iba a cumplir. Y no fue por la obra, sino porque le creyó a Dios. Y nosotros tenemos que creerle a nuestro Dios. Y a veces tenemos fe y decimos, Señor, yo creo en ti. Yo creo que tú creaste los cielos, que creaste las tierras, que creaste el universo. Yo creo que pronto vendrás por tu iglesia, que caminaremos por calles de oro, que pronto vendrá tu venida. Señor, yo creo en todo esto. Pero cuando de repente te despiden del trabajo, vives triste. Y uno dice, pero ¿cómo puedes tener fe en estas cosas? Y que el Señor pueda abrir una puerta y suplir tu necesidad de no creas. ¿No crees que es contradictorio? Dios es soberano, que el mismo Dios que creó los cielos y la tierra también te puede sorprender dándote un trabajo que jamás hubieses pensado que iba a llegar. Que también puedes llegar a restaurar tu matrimonio, que puede bendecir tu vida, que puede traer tus hijos a los caminos del Señor, que puede hacer cosas grandes y maravillosas, incluso en medio de la ciencia que ha desahuciado. El Señor es el único que tiene la última palabra, porque Él es el médico por excelencia. Y así como tiene fe que nuestro Señor Jesucristo vendrá pronto, ten fe que el Señor también puede hacer obras grandes y maravillosas estando en vida. También cree en el Señor. No permitas que tu fe mengue. No te permitas que tu fe decaiga, ¿sabes? No le des lugar a la duda, sino pídele en todo momento, Señor, auméntame la fe. Auméntame la fe, porque si en algo el Señor Jesús exhortó a sus discípulos, ¿sabes por qué era? Porque eran hombres de poca fe. Por eso les exhortaba el Señor. Y la fe es importante en estos tiempos que estamos viviendo. Porque dice las Escrituras que el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Y ahora que hemos sido justificados delante de Dios, ¿sabes algo? Que hemos entendido por qué somos justos delante de Dios, que no es por nuestras obras, es por nuestro Señor Jesús. Ahora hay promesas para nosotros. No es para todos, es solamente aquellos que tienen fe, aquellos que creen. Entonces el Señor trae promesa y trae palabra para nuestras vidas. Y una de ellas se encuentra en Salmo capítulo 5, versículo 12, donde dice, bendecirá al justo, como escudo lo rodearás de tu favor. Fíjate lo que dice, ¿a quién le hace eso? Al justo, al que cree, al que tiene fe. El Señor lo bendecirá y lo rodeará, dice, lo rodeará y pondrá un escudo a su favor. ¿Crees esa palabra? ¿Crees que estás rodeado y estás guardado y estás protegido y tienes refugio en el Señor? Bueno, no vivas entonces con preocupaciones, no vivas con miedo. Si crees en esta palabra, ¿por qué vives con miedo? ¿A qué? ¿A qué le vas a tener miedo?
Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? ¿A quién voy a atemorizar? ¿De qué voy a vivir yo miedo? Si tengo al Rey de Reyes y Señor de Señores a mi lado, no tengo que vivir atemorizado. Clamé al Señor, rogué al Señor y Él me libró de todos mis temores, de todas mis angustias. Fíjate que no dice de algunos temores, de algunas angustias. ¿Sabes quién dijo eso? David. El hombre más valiente saca un salmo y lo escribe y dice, clamé al Señor y Él me libró de todos mis temores. Quiere decir que David, siendo valiente en un momento de su vida puntual, él sintió miedo. Como tú y yo muchas veces quizás puntualmente vamos a sentir miedo. Pero así como hizo David, que clamó a Dios y lo libró de todos sus temores, también el Señor te va a librar a ti. De toda tu angustia y de todo tu temor. No tienes que vivir con esos temores. Él te va a librar y Él te va a sacar. Pero tienes que rogar a aquel que te puede librar en medio de esa angustia. Salmo 11:5. El Señor prueba. ¿A quién? Al justo. El Señor te va a probar. Porque dice su palabra, Él va a probar al justo. ¿Por qué? Porque te ama. Qué bueno saber que el Señor me prueba cuando me ama. Qué bueno saber que cuando vienen pruebas a mi vida es el reflejo del que el Señor me ama. No para quejarme y decir, Señor, ¿por qué estoy pasando por esta prueba? Señor, yo no puedo, Señor, pero ¿por qué a mí? Porque te ama. Y esa prueba va a traer en ti fortaleza. Y esa prueba en ti va a traer más fe. Y va a fortalecer tu fe. Y esa prueba en ti va a llevar a que puedas ver al Señor, para que puedas experimentar los milagros de Dios en tu vida. Es necesarias las pruebas en nuestras vidas. Y el Señor dice que Él va a probar al justo. Lo va a probar. Él va a probar tu carácter. Él va a probar tu constancia. Él va a probar tu fe. Él va a probar cada área de tu vida. ¿Para qué? ¿Para ver cómo estás? No, si Él sabe. Él sabe lo que hay en tu corazón. La prueba lo que trae es el reflejo de cómo estamos nosotros delante del Señor. La prueba saca muchas veces cosas ocultas que están allí escondidas, que solamente se manifiestan en medio de las dificultades, en medio de las pruebas. ¿Sí o no? A que en medio de las pruebas sale un carácter que no conocías. A que en medio de esa prueba que te ponen a esa persona que te está chinchando y chinchando, tú dices, Señor, me está saliendo algo. Ay, que lo tienes allí. Lo que pasa es que nada más se mueve cuando viene otro y te da. Y el Señor permite muchas cosas para que nosotros nos examinemos y ver cómo estamos delante de Dios. Porque es muy bonito cuando te dice, hermano, ¿cómo estás? Qué guapo estás hoy. Hombre, eso le gusta a cualquiera. ¿Sí o no? Hermano, Dios te bendiga, qué bueno verte hoy. Esas palabras bonitas, ¿cualquiera le gusta? Pero cuando alguien te dice, ay hermano, pero no se arregló hoy. ¿Y por qué me dices eso? Hermana, no se peinó. ¿Y a ti qué te importa? Y ese es el roce que necesitamos, claro. Y eso es lo que permite el Señor, esa prueba, para ver cómo está tu carácter, cómo vas a actuar en medio de esas circunstancias inesperadas. Aquellos momentos que no te espera, que quizás vas cantando con júbilo al trabajo, pero llega esa persona que tú dices, ¿en serio? ¿Le tocó hoy turno a esa persona? Y yo venía alabando al Señor y hoy le tocó hoy esa persona. Sí, lo permitió el Señor para ver si es verdad que sigues alabando. El Señor te quiere ver alabando con esa persona. Porque es muy bonito alabar solo, pero alaba con tu enemigo. Adora al Señor con el que te insulta, con el que te grita. Adora al Señor con ese. Y esas son las pruebas que el Señor permite al justo. Porque es muy fácil ser cristiano en cuatro paredes. Es muy fácil levantar la mano aquí dentro, es muy fácil. Pero sabes, un adorador comienza cuando se acaba la alabanza. Cuando vamos afuera. Allí es donde verdaderamente se ve cuando comienza un verdadero adorador. Cuando está en el trabajo, cuando está en tu casa, cuando está en tu familia, cuando estás en medio de todas estas personas para que dé testimonio que eres un hijo de Dios. Y hay pruebas que el Señor comienza a permitir al justo porque te ama. Porque te ama. Salmo 34, 19. Muchas, ya te dice, no dice algunas. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué bueno que el Señor dice, ¿sabes? Muchas aflicciones van a venir a tu vida, muchas. Pero quiero que sepas algo, de todas y cada una de esas aflicciones el Señor te va a librar. Esa aflicción que estás viviendo, ese momento que estás pasando, el Señor te va a librar. ¿Lo crees? Amén. Pronto el Señor te va a librar de esa angustia y esa aflicción por la que estás pasando. Pero vendrán otras.
porque son muchas. Y de cada una de ellas, el Señor te va a seguir librando. De cada una de ellas. Porque en el mundo tendréis aflicción. Pero no teman, yo he vencido al mundo. Eso es palabra de nuestro Señor Jesús. Seguimos. Fíjense este Salmo 37:16. Mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores. Oh, esta palabra es preciosa. Mejor es lo poco. ¿De quién? Del justo. Que la riqueza de muchos pecadores. Mejor es bocado seco con la bendición de Dios que abundancia y no esté el Señor en medio de ello. A que sabe mejor un pan seco con mantequilla, pero con el gozo del Señor. ¿Sí o no? ¿O yo soy el único que he vivido eso? Yo he vivido eso. Yo he pasado por ello. Y ese momento que estamos comiendo con mi familia, mis hijos comen con sonrisa, con alegría, porque esa es la paz de Dios. Como dice su palabra, no solo de pan vivirá el hombre. Hay algo mucho más que eso. Y es el pan que viene del cielo, que es nuestro Señor Jesús. Y qué bueno saber que no necesitamos estar contentos y alegres por lo que tenemos, porque si no sería una desgracia. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que el gozo dependa por lo que tienes? O sea, hoy tengo, entras contento. Mañana no tienes, entras cabizbajo. Gloria a Dios que no es por eso. Porque el gozo nos los trae el Señor. Por eso Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo, mi paz es diferente. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque aunque tengas bocado seco, vas a estar alabando con alegría y con gozo y exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque Él dijo, teniendo sustento y abrigo, con esto estéis contentos. Y eso es lo que el Señor trae a nuestras vidas. Y vemos gente con dinero, gente que no le falta de nada, gente que tiene manjares en su mesa, pero que no se hablan entre ellos. Que hay discordia, que hay pleito, que el marido no le habla a la mujer, que la mujer no le habla a los hijos, que los hijos se meten en la habitación y hay una división y un caos. ¿De qué le sirve tanta abundancia? Y vivir así, de esa manera. ¿De qué sirve eso? No hay mayor bendición que tener la paz de Dios, créeme. Y si alguien me está escuchando y te estás esforzando por tener algo, créeme que la paz viene por el Señor Jesús y no lo que pueda poseer o lo que pueda darte el mundo. Agárrate al Señor, confía en el Señor, que Él te va a dar la plenitud de gozo. Solamente viene por medio de Él, única y exclusivamente de Él. Otro donde dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído, ¿a quién? Al justo. No lo dejará para siempre caído. Él te va a levantar, ¿sabes? Él te va a cuidar en todo momento. Llegará un momento que vamos a tropezar, donde vamos a caer, pero el Señor te va a levantar. Llegará un momento que vamos a estar débil, pero como decía Matías en la alabanza, dile al débil. ¿Y quién es nuestra fortaleza? Nuestro Señor Jesús. Él es nuestra fortaleza. Y Él no va a dejar caído jamás al justo. Él siempre estará allí. Él estará atento en todo momento, porque Dios es bueno. Salmo 37:25. Joven fui. Fíjate, ¿quién dijo eso? David. Joven fui y he envejecido. Y dice, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Eso lo vio David. David dice, mientras estuve joven y he sido anciano, todo mi recorrido de vida me he dado cuenta de algo. Que no he visto un justo. ¿Hay algún justo aquí? Bueno, pues David dice, no he visto un justo desamparado. No lo he visto. Pero es que añado más. Tampoco he visto su descendencia que mendigue pan. Y yo lo creo. Yo creo en esa palabra. Yo creo que el Señor ha provisto de mi vida, pero también va a proveer de mis hijos, de mi nieto y de mi descendencia. Porque tengo fe y creo en el Señor. Y esa es la palabra que el Señor está trayendo a nuestras vidas. El Señor va a suplir, el Señor va a bendecir, el Señor va a cuidar, el Señor va a guardar a sus hijos. Al justo, el Señor en todo momento lo va a cuidar. Salmo 58:11. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Que dice, hay galardón para el justo. Hay recompensa para el justo.
Hay recompensa para aquel que persevera, aquel que se mantiene fiel, para aquel que sigue adelante, aquel que quiere llegar a la meta, aquel que quiere alcanzar las promesas del Señor. El Señor dice, hay galardón para aquel que me busca, invoca mi nombre. Ese será recompensado. Pero tenemos que esforzarnos. ¿Hasta cuándo, Anderson? ¿Hasta cuándo me debo de esforzar? Hasta el fin, dice el Señor. Porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y quizás en este momento estás bien. Y quizás en este momento no está pasando nada y tú dices, gloria a Dios, Señor, yo sigo adelante. Pero hay momentos donde van a venir luchas, hay momentos donde van a venir pruebas y donde no vas a sentir fuerza, donde vas a necesitar las fuerzas de Dios. Pero déjame decirte que tienes que mantenerte fiel, que tienes que seguir perseverando, porque es hasta el final. Es hasta el final. Las cosas del Señor no es cómo comienzan, no es cómo comienzan, sino cómo termina. Y te recuerdo aquella historia de aquel hombre que él supo lo importante que era el estar con vida y tomar una decisión. Aquel hombre que estando en la cruz le quedaba poco tiempo para morir. Y él supo aprovechar el tiempo. Y ese tiempo fue de arrepentirse y pedir perdón y decirle al Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí, he sido un malhechor toda mi vida. Toda mi vida he hecho las cosas mal, pero acuérdate de mí. Y el Señor vio ese corazón en el último momento, ahí ya casi finalizando. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjate que es allí en ese poco tiempo. Este hombre no hizo un seminario bíblico. Este hombre no estudió la ley completamente. Este hombre no empezó a hacer buenas obras. Este hombre no hizo cosas. ¿Sabes qué hizo? Se arrepintió. Porque el arrepentimiento genuino de corazón es la llave que abre para ser salvo cuando aceptas a Cristo como tu Salvador. Porque dice que con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree para la justicia. Y es por esa fe que somos justificados delante del Señor. ¿Qué estás esperando para arrepentirte? ¿Qué estás esperando para ir en serio? ¿Qué estás esperando para poner tu vida en orden y ser hallado delante de Dios? Bien. ¿Qué estás esperando? Este es el tiempo, es la oportunidad que el Señor nos está dando. Y hay promesa para aquellos que son justos delante del Señor. Pero te recuerdo que la justicia viene única y exclusivamente por Cristo. Solamente por Él. Y yo te quiero animar a que sigas perseverando. A que no pongas tanto tu mirada en las cosas que estás viviendo y las que estás pasando, sino que pongas tu mirada en aquel que te redimió. En aquel que te rescató, en aquel que te eligió, en aquel que quizás tú pasabas desapercibido delante de todos, pero Él puso su mirada en ti. Pero no ahora, sino que la puso desde que estaba en el vientre de tu madre. Y en ese vientre Él te guardó, Él te cuidó. Y los médicos quizás decían a tu madre y a tus padres, esta persona no va a salir bien. No le damos seguridad de que nazca bien. Pero ¿sabes algo? Aquel que te guardó y te cuidó fue el que dio y permitió que pudieras ver la luz de este mundo y sigas perseverando y siga adelante, porque Él no solamente te sacó bien del vientre de tu madre, sino que te ha guardado en tu niñez, en tu adolescencia, en tu juventud, incluso en la edad que tienes ahora mismo, porque Él te va a seguir cuidando y va a seguir guardando de ti. Porque Jesús prometió, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin el Señor estará con nosotros. Simplemente cree en el Señor, ten fe. El justo vive por la fe en el Señor. El Señor es el que va a sustentar tu vida, el Señor va a suplir tus necesidades, el Señor te va a fortalecer en la debilidad, el Señor sanará tu corazón, el Señor puede traer milagro en medio de esa enfermedad, única y exclusivamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pon tu confianza en Dios, pon tu confianza en Él y no en el hombre. Porque bienaventurado el hombre que confía en el Señor. ¿Lo crees? Quiero que ahí donde estés cierres tus ojos. Y que espero que hayas entendido esta palabra. Le pedí tanto a Dios que me ayudara a poder expresar esta palabra como yo la entendí, como me habló a nivel personal. Porque me di cuenta que no son las obras lo que te hace salvo. No es venir a la iglesia lo que te hace salvo. No es tocar un instrumento lo que te hace salvo. No es cantar, no es leer la Biblia. No son estas cosas, no son los hechos
¿Sabes qué es lo que te hace salvo? La fe. La fe, el creer. Cree en el Señor. Como el Señor Jesús exhortaba y decía, simplemente cree. Cree. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Que para el que cree todas las cosas le son posibles. Cree solamente, no temas. Son las palabras que decía Jesús en diferentes personas. La fe es tan importante en estos tiempos. La fe es lo que te va a mantener de pie. La fe es lo que va a llevarte a alcanzar las bendiciones del Señor. La fe es lo que te va a llevar a que veas a tus hijos en los caminos del Señor. La fe es lo que te va a llevar a que veas ese trabajo, que se abra esa puerta. La fe es lo que te va a llevar a alcanzar esos papeles que van a llegar pronto. La fe es lo que va a llevarte a que puedas experimentar y ver cosas que nunca antes has llegado a ver. Solamente es la fe. Porque es aquello que tiene guardado y reservado Dios para aquellos que creen en Él. Que dice que ni aún no ha llegado a ver ojos, ni han llegado a escuchar sus oídos, ni a corazón de hombre. Son las que tiene reservada el Señor para aquellos que le aman. Iglesia, cree. No temas. Cree. Pon tu fe en aquel que te redimió. Pon tu fe en aquel que te salvó, aquel que te rescató, que te sacó del lodo, que puso tus pies sobre la roca, que cambió tu lamento y tu llanto en cántico y en alegría. Cree en aquel que te escogió, que te eligió, cree. No te desanimes, iglesia, por lo que está aconteciendo, simplemente cree. No te enfoques en las noticias y lo que está pasando en los países, simplemente cree. Levanta tu mirada en aquel que viene pronto. El Señor viene pronto por su iglesia. Y Él viene a buscar una iglesia sin manchas, una iglesia sin arrugas, una iglesia que tiene fe, pero una fe genuina. El Señor viene pronto. Y vamos a estar en su presencia donde no habrá más llanto, donde no habrá más dolor, donde no habrá más angustia, sino que estaremos eternamente y para siempre alabando y adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pronto acabará todo esto. No te aferres a este mundo, no te aferres a las cosas materiales, no te aferres porque somos peregrinos. Estamos de paso en este mundo. Ya el Señor Jesús oró por ti al Padre y dijo: Padre, guárdalos, porque no son de este mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Guárdalos del maligno. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos sido hallados justo delante de tu trono, pero no por nuestras obras, sino por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque diste tu vida en la cruz del Calvario. Gracias porque pagaste ese precio tan alto, Señor, que no hubiésemos podido pagar nosotros. Gracias. Gracias porque, Señor, ahora tenemos vida y vida en abundancia. Gracias porque ahora tenemos vida, Señor. Una vida en plenitud. No nos falta de nada porque te tenemos a ti. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo, todo, todo. Tú eres el centro de nuestras vidas. Tú eres el centro de nuestro hogar. Tú eres el centro de la iglesia. Tú eres el centro, Señor. Y a ti te alabamos y a ti te adoramos y bendecimos tu nombre. Iglesia, ponte de pie. Y vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar al Señor con un corazón agradecido. Adórale con todo tu corazón, ¿sabes? Porque Él fue el único que te rescató. Él fue el único que te liberó. Él fue el único que te sanó. Él fue el único, ¿sabes? Por eso es que cuando estamos en su presencia, no te presentes delante de Él con la boca cerrada. Abre tus labios y alábale, adórale. Deleítate en su presencia en todo momento, porque si te deleitas, Él concederá las peticiones de tu corazón. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a orar para despedirnos y agradecerle al Señor por esta tarde, por esta reunión espiritual que hemos tenido. Y después de la reunión nos saludamos los unos con los otros y nos deseamos una muy, pero muy buena semana. Amén. Señor, te damos gracias una vez más, Dios mío, por tu palabra, Señor, por todo lo que hemos
oído en este lugar también, por lo que te hemos podido cantar, adorarte, bendecir tu nombre, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de ser llamados por la fe tus hijos. Y gracias porque tu palabra dice, díganle al justo que le va a ir bien. Señor, te honramos, te bendecimos. Te damos toda la gloria y la honra, Señor. Y te pedimos una vez más por esta semana que tenemos por delante. Danos una semana en victoria, en bendición, Señor. Guárdanos una vez más, líbranos una vez más. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Oramos, Señor, para que toda maquinación de las tinieblas, todo plan del enemigo retroceda, quede inoperante y frustrado en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos una vez más. Bendice, Señor, los días que tenemos por delante. Por donde quiera que nos vamos a mover, donde estemos, tu presencia nos acompañe. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo. Pueden saludarse unos con otros. Tienes que aprender a descansar en Dios.